Saludos compañeros del curso de Filosofía del Lenguaje de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión voy a hablar acerca de la teoría del lenguaje de San Agustín. Bueno, en primer lugar hay que señalar que San Agustín es un filósofo del periodo que se le llama patrística. Este periodo fue aquel en el que una serie de intelectuales se encargaron de fusionar tanto la doctrina cristiana como la filosofía, ¿no? Y de entre ellos está precisamente San Agustín. Bueno, en el capítulo 10 de las Confesiones, San Agustín aborda el tema de la memoria y en ese contexto también aborda el tema de las palabras, porque para San Agustín las palabras son un instrumento a través del cual nosotros reconocemos ideas que ya estaban, ideas o conocimientos que pues, precisamente estaban en nuestra memoria, ¿no? Es decir, las palabras son como instrumentos de la memoria. Bueno, empecemos a hablar un poco acerca de la memoria. Dice San Agustín que todos los seres humanos tenemos una conducta a la cual podemos nombrar como reconocer objetos, ¿no? Percibimos un objeto y lo reconocemos como perteneciente a una clase de objetos, ¿no? Un libro es un libro, ¿no? Esto es un libro. Veo el objeto y lo reconozco como perteneciente a la clase de objetos libro, ¿no? Incluso a como lo tengo desde hace varios años, no solamente lo reconozco como la clase de objetos libro, sino que lo reconozco como la clase de objetos mis libros, ¿no? Mis confesiones de San Agustín, ¿no? San Agustín se hace una pregunta filosófica, ¿no? Que es la siguiente: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de esta conducta? Es decir, ¿por qué nosotros podemos reconocer objetos? ¿No? Dice San Agustín, sin duda alguna nosotros podemos reconocer objetos porque cuando experimentamos a los objetos, percibimos en ellos algo de ellos, pero que está en nosotros, ¿no? Ese algo de los objetos que está en nosotros es la idea de esos objetos, ¿no? Yo cuando veo este objeto, cuando percibo yo este objeto, además de percibirlo a él, percibo algo de este objeto, pero que está en mí, ¿no? Y es por eso que yo lo puedo reconocer como libro, o más específicamente como mi libro, ¿no? Reconozco algo de este objeto, pero que no está en el objeto, sino que está en mí, ¿no? Y precisamente lo que yo reconozco del objeto que está en mí es la idea del objeto, ¿no? Dice San Agustín, nosotros podemos reconocer tanto objetos materiales como objetos inmateriales, no puedes decir entidades ya sean materiales como entidades inmateriales, ¿no? Dice, y el principio es exactamente el mismo. Esos objetos materiales, esas entidades materiales que nosotros reconocemos, es porque nosotros tenemos la idea previa de ellos en nuestra mente, y al mismo tiempo estas entidades inmateriales que nosotros podemos reconocer es porque en nuestra mente ya está una imagen de ellas mismas, ¿no? Que con anterioridad se imprimió. Por ejemplo, entidades materiales que podemos reconocer. Este libro, ¿no? Yo puedo reconocer a este objeto como un libro o como mi libro porque con anterioridad este objeto, ¿no?, imprimió una imagen de sí en mi memoria, ¿no? Y ahí se quedó guardada, de tal manera que yo cuando experimento este objeto reconozco aquella parte del objeto, pero que está en mí, ¿no? Ojo, dice San Agustín, las palabras son entidades materiales, ¿sí? Él entiende a una palabra como una secuencia de sonidos y evidentemente los sonidos son materiales. Entonces nosotros podemos reconocer una palabra, pero precisamente como una entidad, como la entidad material, como una clase de sonidos, ¿no? Yo puedo escuchar la secuencia de sonidos plato, ¿no?, y reconocer a la palabra, es la palabra plato, ¿no? O incluso puedo escuchar la palabra
table, ¿no? Table y reconocer, sí, es table, ¿no? Es la palabra del inglés para mesa, ¿no? Table, es table, ¿no? Puedo reconocer yo la palabra porque la palabra es un objeto material, una entidad material, ¿no? Pero por otro lado, dice San Agustín, estas entidades inmateriales, las cuales también podemos reconocer, dice él, son ideas que evidentemente ya estaban en nosotros, pero él dice, evidentemente una entidad inmaterial no la podemos percibir a través de los sentidos, ¿no? Entonces dice, ¿cómo es que nosotros pudimos haber obtenido su imagen o su impresión y guardarla en nuestra memoria? Y dice San Agustín, dice, es que estos objetos no es que estén afuera de nosotros e impriman una imagen de sí en nosotros, ¿no? Sino más bien que están en nosotros, ¿no? Por ejemplo, los números. Los números pues son entidades inmateriales, porque nosotros no vemos números, ¿no? Son entidades inmateriales. Y dice San Agustín, pues evidentemente nosotros las podemos reconocer, reconozco el número 1, reconozco el número 2, reconozco el número 3, ¿no? Dice, pero ¿cómo es que yo los puedo reconocer? ¿Cómo puedo yo reconocerlos si nunca los he visto? Y dice San Agustín, lo que pasa es de que ellos están en nosotros, ¿no? Es decir, lo que reconocemos de ellos son ellos mismos, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, dice San Agustín, que Dios, la idea de Dios, está en nosotros, porque nosotros no podemos ver Dios como vemos árboles, libros, o montañas, ¿no? O conejos. No, nosotros no podemos ver a Dios con los oídos. No podemos ver a Dios con los ojos, no podemos escucharlo con los oídos. Dice, no, nosotros lo percibimos, pero con la mente misma, con la memoria misma. Y dice, es que Dios no está afuera, sino que Dios está dentro de nosotros. De la misma manera como los números y todas aquellas entidades inmateriales que evocamos en nuestra mente, ¿no? Ahora bien, dice aquí San Agustín algo bastante interesante. Dice, las palabras, de entrada las palabras son fenómenos materiales, ¿no? Los cuales imprimen también en nosotros una imagen de sí mismo, las cuales podemos posteriormente reconocer, ¿no? Pero al mismo tiempo estas palabras, ¿no?, están asociadas con significados, ¿no? Es decir, con otras ideas que no son ella misma, ¿no? Por ejemplo, la palabra árbol está asociada pues precisamente con aquel objeto, ¿no? Con el árbol, ¿no? Y esa relación, dice San Agustín, es arbitraria, porque dice, así como los números suenan de diferente modo en griego y en latín, ¿no?, son, a final de cuentas, los mismos. Es decir, los números ni son griegos ni son latinos. Los números son números, pero los números en griego se escuchan de una manera y los números en latín se escuchan de otra manera. Lo mismo pasa con árbol, ¿no? La palabra árbol se escucha de diferente manera en español, se escucha de diferente manera en inglés o en francés o en náhuatl, ¿no? Pero a final de cuentas, diría San Agustín, el significado es el mismo, ¿no? Los árboles ni son náhuatl, ni son españoles, ni son franceses, ni son ingleses. Los árboles son árboles, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar es que San Agustín sostiene un punto de vista convencionalista entre la palabra y aquello que evoca la palabra, ¿no? Pero al mismo tiempo, y otra vez aquí es lo mismo, una relación natural entre el objeto y la idea que tenemos nosotros del objeto, ¿no? Puesto que, una vez más, como lo había señalado Aristóteles, la idea que nosotros tenemos del objeto es una impresión que el objeto hizo en nuestra alma, ¿no? De tal manera que ahí hay una relación natural, mientras que la relación entre la palabra
y la idea a la cual hace referencia es una relación arbitraria. Finalmente, lo que quiero ahora subrayar es que las palabras para San Agustín son instrumentos que nos ayudan a reconocer, pero al mismo tiempo nos ayudan a reconocer pues, objetos materiales, ¿no? Yo veo un objeto y puedo reconocer en él que son árboles, o que son relojes, o que son libros. Cuando las palabras hacen referencia a ideas de entidades materiales, pero al mismo tiempo la palabra puede ser un instrumento que nos ayuda a hacer una introspección y descubrir en nosotros una serie de conocimientos, una serie de verdades que ya estaban en nosotros, ¿no? Es decir, las palabras que hacen referencia a ideas de entidades inmateriales son instrumentos a través de los cuales el individuo puede hacer ese ejercicio de introspección para descubrir en sí lo que ya estaba en él, ¿no? Por ejemplo, muchas veces de esto habla mucho San Agustín, ¿no? San Agustín vivió mucho tiempo de su vida tratando de encontrar a Dios, y en algún momento San Agustín dice, yo siempre te busqué afuera cuando en realidad tú estabas dentro, ¿no? Y dice San Agustín, yo solamente puedo conocerte cuando hago ese ejercicio de introspección y busco dentro de mí lo que buscaba afuera, y solamente dentro de mí lo descubro, ¿no? O sea, te descubro a ti. Pero ¿cómo puedo yo hacer ese ejercicio de introspección? Dice San Agustín, a través de la palabra, ¿no? La palabra como instrumento que me permite buscar dentro de mí lo que estaba ya dentro de mí, ¿no? Él habla mucho de Dios, pero bueno, acá también podemos hablar acerca de, por ejemplo, los números, ¿no? O toda esa clase de entidades inmateriales que evidentemente no percibimos a través de la sensación, ¿no? Esto hace también mucha referencia precisamente al diálogo cratilo de Platón, en el cual Platón también expone una teoría utilitarista, instrumental, del lenguaje, ¿no? Para Platón, como para San Agustín, el lenguaje es un instrumento a través del cual nosotros podemos descubrir la esencia de las entidades, ¿no? Y de esa manera conocerlos.